Lucas capítulo 15. En el mensaje anterior compartí sobre la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo se llamaba el mensaje, hermanos? Del domingo anterior, volviendo a casa. ¿Por qué pregunto? Porque algunos están viéndonos por internet y seguro no escucharon el mensaje anterior y dicen, vengo a oír el anterior para acoplarme con el de hoy. Hoy vamos a la sexta parte de la serie La Ley versus la Gracia. La Ley versus la Gracia. Estamos analizando asuntos de la ley en relación a la gracia. Volviendo a casa, el hijo que vuelve a casa, el hijo perdido que vuelve a casa, basado en la parábola del hijo pródigo. Pero hoy vamos a analizar un poquitito la parábola de la moneda perdida. Está en el versículo 8 de Lucas 15. Vamos a leer del verso 8 al verso 10. Son 3 versículos y yo quiero hoy, de parte de Dios, compartirle este mensaje que lo vamos a llamar el peligro de perdernos dentro de la casa. ¿Se acuerda que en el mensaje número 4 dijimos de la esclavitud a la libertad? Cómo el esclavo podía ser libre y volver a la libertad, y cómo el patrón, el amo, lo adquiría como hijo y inmediatamente pasaba a ser parte de su casa. En la predicación anterior era volviendo a casa. Es el hijo que se pierde y se va. Nos identificamos mucho con él, ¿no? ¿Sí? Pero ahora es el peligro de perdernos dentro de la casa. Oiga, a este yo le tengo más miedo. Y se va a identificar alguno de ustedes y dirá, hombre, yo creo que ese soy yo. Creo que yo ando perdido adentro de la casa. Aleluya. Verso 8 de Lucas 15. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bendito sea su nombre. Vamos a analizar esta parábola un poquitito y luego vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. Un breve resumen para que entendamos la línea de estos mensajes. Hemos estado escudriñando la diferencia que hay entre la ley de Moisés, o la ley que Dios dio a través de Moisés, y cuánto daño causó una mala interpretación de la ley de Dios. Esa ley que vino con un buen propósito al pueblo de Israel, hermanos, se convirtió en el israelita, en el judío, se convirtió en una terrible carga. Ya recuerdo uno de los primeros mensajes de esta serie, el mensaje en el cual Jesús habló a los judíos diciéndoles, en Mateo capítulo 11, verso 28, Jesús le dijo a los israelitas, venid a mí,
los que estáis trabajados, los que estáis cargados, venid a mí. ¿Y qué más le dijo? Y yo os haré descansar. Fíjense que usamos mucho este versículo, como los evangelistas, por ejemplo, lo utilizamos mucho para en nuestros mensajes a las multitudes. Siempre lo utilizamos para decirle: Jesús te está llamando, Jesús te está diciendo que vengas a Él, tú que estás cargado de pecados. Pero nosotros en esta serie vimos por qué causa Jesús usó esas palabras. Y es que los israelitas, Dios les dio la ley como una manera de regular el pecado, como una manera también de que ellos se dieran cuenta de los pecadores que eran, de la condición humana. Dios quería, al darle la ley al pueblo de Israel, que se diera cuenta lo difícil que era agradar a Dios, de que a todos se nos ponía difícil, que el hombre comúnmente, como dijo el Señor en Génesis capítulo 6, Dios dijo a la generación del tiempo de Noé, en ese versículo de Génesis capítulo 6, lo voy a leer porque es importante. Génesis capítulo 6, verso 5, dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 6, verso 5. Esto era lo que Dios quería: que el hombre descubriera cuando le dio la ley. Dice el verso 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Nótese que Dios, nosotros hemos estado estudiando aquí cómo se inició el pecado en el hombre, cómo en el huerto de Edén Dios hizo al hombre perfecto. Eso dice Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Solamente esto hallado, dice el predicador, que Dios hizo recto al hombre, pero que ellos buscaron muchas perversiones. ¿Qué es lo que sucedió, hermanos? Voy a recapitular. Voy a hacer una breve, no sé cómo llamarle. Yo no soy muy erudito en esta cosa, no sé, pero voy a hacer un breve resumen, a hacerles un diagrama, quizás, no sé cómo se llama esto, de la historia humana. Pero Dios, cuando puso al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, los hizo rectos y perfectos. El pecado no existía en ellos. Dios los puso en ese huerto maravilloso y el hombre no sabía qué era hacer lo malo. Dios le puso al hombre una naturaleza en la que el ser humano solamente podía hacer aquellas cosas que recibía como revelación directa del cielo. El hombre tenía una naturaleza espiritual conectada permanentemente con el cielo. El hombre no tenía ninguna ruptura, no había ningún bache, no había ningún abismo, no había ninguna separación entre el cielo y la tierra. El hombre fue creado con una naturaleza donde permítame hacerle una ilustración. Cuando nosotros que usamos teléfonos, ya me robaron el teléfono, qué rápidos que son. Ah, no, si allá lo dejé. Ay, disculpe, eso es para que usted no se duerma. Nosotros que usamos teléfonos hoy en día con la tecnología, estos teléfonos para funcionar reciben una señal por un sistema de un radio eléctrico. Son ondas, no sé si eso se llama electromagnéticas. Si estoy equivocado, pues ahí me corrigen y si no me perdonan mis equivocaciones. Pero este teléfono
para poder transmitir una llamada, necesita conectarse a una antena que está colocada en algún sitio de la ciudad o de la comunidad. Entonces, si este teléfono yo me alejo a una comunidad donde no hay una antena cercana, este teléfono no encuentra un enlace para conectarse y mantener la señal full para que en ningún momento yo esté desconectado. Este aparato que usted ve ahí llamado proyector, usted ve que no tengo ni un cable de él a la computadora. No tengo ninguno, pero yo lo que hago en la computadora aparece acá atrás. ¿Por qué? Porque eso funciona con un sistema inalámbrico, un sistema Wi-Fi. ¿Qué es esto? Que ese aparato que está allá atrás emite una señal, un radio de señal, que este aparato lo capta. Igual, yo tengo aquí esto y alguien va a decir, es que hermano, seguramente que está enseñándoles todo lo que tienen. No, estoy explicándolo para que entiendan la predicación. Este aparatito funciona con ese sistema Wi-Fi. Entonces, esto está conectado a un sistema de internet, a un aparato que emite esa señal y lo recibo en esta. Pero si alguien me apagara ese aparatito que emite esa señal, en el momento que se apaga ya, en este aparato me aparece la interrupción de la señal. No hay más rayitas que me indiquen que estoy conectado. Igual es en el teléfono. Entonces, ese sistema, para que este aparato, para que funcione permanentemente, necesita estar conectado permanentemente a una red, a un aparato receptor o transmisor. ¿Lo entendemos? Sí. Ok, no, yo creo que no lo entendió, porque casi no me dijeron amén. En el cielo, permítame entonces, en el cielo estaba Dios, que era como Señor, perdóname que te voy a comparar con una antena y con un aparato de Wi-Fi, pero en el cielo era como si Dios era la antena. Aleluya. Y Dios desde el cielo está emanando sus rayos electrónicos o electromagnéticos que invaden todo el universo. Entonces, en cualquier lugar del universo donde haya un ángel, donde haya un ser creado por Dios, para vivir, para sobrevivir, necesita estar con el sistema conectado al cielo. En la tierra Dios puso un hombre llamado Adán, y a este hombre Dios lo hizo del polvo de la tierra. Pero luego que lo hizo del polvo de la tierra, Dios dijo, voy a hacer algo especial en él. Y dice, y sopló en él, y el hombre en ese momento se convirtió en un alma, se convirtió en un ser espiritual. O sea, Dios sopló. Fue como si usted va a la tienda, compra un aparato de estos, y usted le dice, pero este aparato puedo llamar. Y le van a decir, no, tranquilo, para que usted llame necesita comprar un chip, conectarse a una red, decidir a cuál red se va a conectar. En Honduras, para la gente que nos ve en el extranjero, que nos ve en otro país, aquí tenemos dos redes que son las más fuertes. Yo no sé si hay otra, pero tenemos una llamada Tigo y la otra Claro. Así que uno decide con cuál red conectarse. Algo otros en otro país tienen Claro, tienen Movistar, como en Nicaragua. Y hay diferentes tipos de redes y uno decide a qué conectarse. En el mundo espiritual hay dos redes. Hay dos redes, la red celestial y la red del infierno. Una red la emite la señal del cielo mismo y viene de Dios, y la otra señal la emite el diablo, el Satanás. Entonces, usted amigo, usted amiga, usted que me ve en televisión, no vaya a apagar el televisor, por favor. Pero si usted no está conectado con la red especial, con la más sabrosa, con la que nunca pierde la señal, con la que ninguna se cae, si está conectado con la red del cielo, se le tiene que notar, porque siempre va a estar emitiendo una señal positiva, una señal de victoria. Pero hay algunos que están conectados con la red del infierno. Oh, qué tremendo entonces está esto. Dios dice, ok, tengo el teléfono en la tierra, tengo la computadora en la tierra, tengo la tablet. Estoy poniendo un ejemplo, hermano, que Adán era como una tablet, como esto, o era como un teléfono, o era como una computadora. Y dice Dios, bueno, ya la tengo, pero tengo que meterle
Tengo que meterle adentro el sistema operativo. Tengo que ponerle la red de Wi-Fi para que pueda conectarse con el transmisor. Aleluya. Entonces cuando Dios sopla en Adán se crea internamente un ser espiritual que automáticamente, oh, aleluya, esto es precioso. Cuando usted llega, yo hoy vengo loco, hermano, pero cuando usted llega a un centro comercial, usted llega a una ciudad y llega a un mall, un gran centro comercial. Los malls, en cada tienda comúnmente tienen internet inalámbrico de Wi-Fi. Entonces, cuando usted va por el mall y agarra su teléfono, y entonces usted ve que aquí le aparece una notificación ahí que dice: estás en una red de fulano de tal, todos tienen nombre. Y usted sigue caminando y se pierde la señal de esa red que hay ahí. Bueno, es más, si usted mira su teléfono ahí y busca en las redes de internet, usted le va a salir que ahí está disponible la red Betel Televisión. Pero usted dice: bueno, aquí tengo internet, aquí tengo Wi-Fi. Claro, ¿por qué nosotros no lo dejamos libre? Porque si no, esto se llenara de gente que viene a chatear aquí. Entonces, si alguien quiere conectarse a esa red, tiene que pedirme a mí tiene que pedirme la clave. Está codificada. Hay muchos que quieren agarrarse de la red del cielo, pero tranquilo, la red del cielo está codificada. ¿Por qué? Porque en nosotros se perdió la conectividad con el cielo, y la única clave para accesar nuevamente se llama Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Es por medio de la sangre de Cristo, es por medio de su cruz. Aleluya. Aquí puede venir mucha gente y decir: wow, aquí tengo internet, Betel Televisión, pero dice que raro, no puedo entrar. Así hay mucha gente que está dentro de la iglesia y está perdido. Por eso digo el peligro de perderse dentro de la casa. Hay gente que está dentro de una iglesia sentado tranquilo, pero solamente hay algo que le dice: hay señal disponible, pero le aparece bloqueo. Dice: no puedo accesar. ¿Qué pasó? Es que te tienen bloqueada la red. Necesitas la clave. Necesitas un código de acceso. Mire lo que le pasó a Adán. Sigo. Esta historia está preciosa. Adán soplan en él y crea un espíritu. Y tras de que se creó el espíritu, es como si la vida de Adán, desde su corazón, comenzó a lanzar esas rayitas con las que hoy, por eso estoy predicando esto, hermano, porque eso todo lo entiende, hasta los niños saben de esta cosa. Esas rayitas que se ven así, que emiten señal, como olas, buscando señal. Yo creo que Adán, desde que le activaron el espíritu, comenzó a buscar señal y encontró la conexión. En el huerto, hermano, la conexión era libre. No se necesitaba red de acceso, o sea, mejor dicho, no se necesitaba clave de acceso. Es como cuando usted va al parque. El alcalde, como ellos por quedar bien con la gente, ahí ponen internet inalámbrico gratis. Usted ve ahora en los parques, toda la gente parecen zombies. A la par otro, y a la par de aquel otro, y allá más hay otro. ¿Cómo viene gente al parque? Pero todos están así, aprovechando una red libre. En el huerto donde usted iba, ahí estaba la señal disponible con el cielo. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús tenía una señal full. Estaba permanentemente conectado con el cielo. Hoy me preguntaba el hermano Emilio, esta cita de Mateo 27, va a buscarla un momentito por favor, para que mire cómo se van encontrando las cosas
en el mensaje. Jesús en la cruz, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario. Mateo 27, cuando Jesús estaba crucificado. Verso 45, ¿va a notar usted lo que dice aquí? Verso 45 y 46. Dice el verso 45, y desde la hora sexta significa las 12 del día. Desde las, vamos a traducirlo entonces, desde las 12 del día hubo tinieblas sobre la tierra hasta las 3 de la tarde. Eso significa hora sexta, hora novena. Dice, desde la hora sexta, desde las 12 del día, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, o sea, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esta es una palabras en arameo. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso me preguntaba el pastor Emilio hoy. Me decía, hermano, ¿qué significa eso? Jesús, mientras estuvo en la tierra, él era un ser perfecto, exactamente como Adán. Por eso es que él no vino de relación sexual. Él nació por una intervención milagrosa del Espíritu Santo. Jesús tenía una conectividad espiritual con el cielo. Su sistema de Wi-Fi estaba full. Había conexión permanente 24 horas del día con el cielo. Exactamente como en el huerto. Pero cuando Jesús está en la cruz del Calvario, él, ya lo expliqué en mensajes anteriores, él, habiendo cumplido la ley, sin haber quebrantado ningún mandamiento, a él no lo podían condenar a la muerte los judíos, porque era perfecto, no falló absolutamente en nada. Y entonces, para poder crucificarlo, para poder condenarlo a muerte, inventaron mentiras contra Jesús, usaron testigos falsos para acusarle. ¿Por qué Jesús permitió eso? Porque Jesús sabía que esas acusaciones eran contra nosotros, eran contra usted, eran contra mí. Nosotros sí no merecíamos esas acusaciones, porque nosotros sí éramos todos los que lo estaban acusando a Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió con Jesús? Él permitió ir a la cruz porque era un plan para redimirlos, era un plan para rescatarnos, para salvarlos. Entonces, cuando Él está en la cruz, aleluya, Él en ese momento tomó nuestro lugar. Y entonces todos los pecados nuestros, los pecados de los que estaban presentes crucificándolo, y los pecados de los que habían muerto antes de él. O sea, Jesús tomó en su vida, en su cuerpo, tomó los pecados pasados, los presentes y los futuros. Le voy a aclarar esto, porque hay algunos que malinterpretan este término y dicen, es que Jesús cuando me perdona los pecados pasados, me perdona los presentes y me perdona los futuros. Así que yo puedo vivir pecando, pero como ya estoy perdonado, no me lo van a tomar en cuenta. Aténgase ese santo y no le rece. No, Señor. Estamos hablando que Jesús llevaba los pecados de los humanos que habían muerto de ahí para atrás, porque su sacrificio es perfecto, alcanza hacia atrás, alcanza a los presentes y nos alcanzó a nosotros que aún no habíamos venido al mundo. Eso es lo que significa. Entonces, Jesús estaba recibiendo los pecados nuestros. La ley decía que cuando alguien pecaba, tomara un cordero, lo llevara al templo, y dice que
ese cordero, el sacerdote tenía que ponerle las manos al cordero y declarar que los pecados del que había infringido la ley se traspasaban hacia el cordero. Y entonces el cordero, siendo inocente, sin deber nada, el cordero era sacrificado para que no muriera el pecador. Esa era una ley de la sustitución. ¿Qué significaba eso en la ley? Significaba que un día vendría el Cordero perfecto. Vendría el que tomaría los pecados de todos nosotros. Él los llevaría en su cuerpo, Jesús. Entonces, cuando Él está en la cruz, permítame explicarle otra cosa que sí entienden los que conocen de tecnología. Si yo tengo un video en este aparato aquí o en este teléfono, y yo lo quiero trasladar a esta computadora, yo busco el video, selecciono el video y luego le doy enviar. Cuando le doy enviar, entonces el programa que está aquí me solicita hacia dónde lo quiero enviar. Entonces yo tengo una computadora, la computadora máster, la central, la que transmite desde el canal de televisión. Esa computadora tiene varios compartimientos. Lo tengo compartido como disco A, disco B, disco C, disco D, disco H, disco F, porque tiene mucha capacidad. Entonces, en una selecciono videos, en otro ponga música del canal, en otras están solo mis predicaciones, en otras las predicaciones del Movimiento Misionero Mundial, en otras las predicaciones de otros predicadores y así por el estilo. Entonces, cuando me dice a dónde enviar, yo indico a qué disco las quiero enviar o a qué computadora. ¿Qué es lo que sucede? En el momento en que se está enviando, me aparece una señal en mi aparato telefónico o en mi computadora de un sobrecito que se levanta de aquí y sale volando en el aire y cae en otra cosa. Sale de aquí y vuela y cae en otro buzón. Se levanta y cae. Me está diciendo que de aquí se están trasladando aquí. Eso fue lo que Jesús hizo. Jesús se colocó en la cruz del Calvario como si era una computadora que iba a recibir los archivos negativos de todos nosotros. Todos nuestros pecados se trasladaron a Jesús a la cruz del Calvario. Oh Dios mío, cuando esos pecados empezaron a caer sobre Jesús, dice la Biblia que el cielo se oscureció. Padre Santo, ¿por qué se oscureció? Porque se apagó la luz, aleluya, del que dijo: yo soy la luz del mundo. El que ande cerca de mí no andará en tinieblas. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Pero como Él recibió los pecados de todos nosotros, se le apagó la luz a Jesús y el mundo se convirtió en tinieblas. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando vinieron las tinieblas, usted ha visto que cuando en las nubes cubren la ciudad, cuando usted mira los nubarrones, cuando usted empieza a escuchar esas descargas eléctricas y dice usted: hombre, una tormenta fuerte viene. Una de las primeras cosas que sucede es que se va hasta la señal de teléfono, se caen las señales de internet, se va la luz. Cuando Jesús recibió nuestros pecados, se oscureció, hermano, se oscureció entre la tierra y el cielo. Hubo una oscuridad que separó al Padre de su Hijo amado. Y Jesús dijo, hoy sí va a entender usted por qué dijo él: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto significa lo siguiente: Dios mío, nunca había vivido un segundo separado de ti, pero hoy se me ha caído la señal, se me cortó la red que me conectaba con el cielo. No hay más red inalámbrica, no hay más red Wi-Fi. Hubo una ruptura entre el cielo y la tierra. Jesús estaba pagando por el pecado de nosotros. Mire, eso fue terrible para él, lo sufrió con lágrimas. Él nunca se había separado de papá, porque él siempre estuvo conectado con el cielo. Aleluya, gloria a Jesús.
Él se desconectó del cielo por amor a nosotros. ¿Sabe por qué Él se desconectó? Para que nosotros, oh aleluya, nos conectáramos. Padre Santo, todos nosotros estábamos separados del cielo. A todos nosotros nos habían cortado la red. No había conexión entre nosotros y el cielo. Romanos capítulo 3 verso 10 lo dice claramente: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Aún a todos se desviaron. Wow. Todos nos habíamos desconectado. Todos nos habíamos perdido. Ahora entiendo lo que le pasó a Adán. Cuando Dios conectó el espíritu en Adán, cuando Dios creó el espíritu en Adán, creó el sistema con el que se iba a conectar con el cielo. Pero un día le apareció el diablo a Eva ofreciéndole otra red, diciéndole: la red que yo tengo funciona mejor, tiene mayor cobertura, nunca vas a quedar desactivado. Y Eva le creyó y se conectó a la red equivocada. Cuando se conectó a la red equivocada, se dio cuenta que le desconectaron del cielo. Adán se perdió dentro de la casa. Ese huerto era como la casa del Padre. Se perdió adentro. Y usted dice: hermano, ¿cómo? Sí, si usted lee Génesis capítulo 3, dice que después que pecaron, ellos tuvieron que arrancar hojas de una higuera y cubrirse. Y cuando se cubrieron, dice que entonces se oyó la voz de Dios que se paseaba en medio del huerto. Y dice que ellos se escondieron detrás de un árbol. Se escondió. Y le dijo Dios: Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán estaba buscando a su hijo Adán, que se había perdido, y dentro de su propia casa. Adán estaba escondido, ahí estaba escondido. Y Dios le dijo: Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy, Señor, aquí. ¿Y por qué te escondes? No es que estaba desnudo y tuve miedo. Y no es que se habían cubierto, no es que se habían puesto hojas de higuera. Es que el problema es que cuando nos cubrimos con nuestros propios medios, cuando nos cubrimos con nuestras propias acciones, Adán creyó que él iba a solucionar el problema. Y Adán dijo: no, hombre, si una hoja de higuera está bonita como para taparnos los rabos. Y se taparon, pero siempre se sentían desnudos porque se escondieron. Ese era el problema de la ley, que la ley era medios humanos, eran formas humanas para acercarse a Dios, para querer agradar a Dios. Pero Jesús vino a desnudarlos, vino a decir a los judíos: ustedes están desnudos, de nada les sirve guardar esto y esto y esto, están perdidos. Oh, aleluya. Adán representa típicamente esa ley que aparentemente me cubría, esa ley que aparentemente me soluciona los problemas. Pero se lo solucionó solo por un momento. Los problemas de Adán y Eva parecía que estaban cubiertos, parecía que estaban arreglados. El problema es que cuando te enfrentas a ese Dios santo, te das cuenta que en verdad sigues desnudo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dice que tomó pieles. Eso significa que tuvo que haber hecho un sacrificio de un animal.
Y lo más lógico y correcto fue que fueran una piel de oveja o de cordero. No le funcionó el sistema a Adán, su propio sistema. Ya él había sacrificado una higuera, pero no era con una higuera. La higuera, cuando la cortan, tira un líquido, pero no es rojo. No, si la higuera donde la cortaron se le salió un puño de agua. Y seguro dijo Adán: ay, si le dolió que le cortara la hoja. Hombre, esa higuera se sacrificó por mí. Pero ante la justicia de Dios, ese sacrificio no sirvió. Dios dice: yo les voy a enseñar cómo es el sacrificio que me agrada. Y tomó un cordero y lo sacrificó y derramó su sangre. Y Dios no tuvo que poner esas pieles un mes a secar, no las tuvo que disecar, no las tuvo que preparar. Seguramente así como las cortó, se las puso. Por lo menos estoy seguro que todavía chorreaba la sangre. Y Adán pudo haber dicho: no, Señor, si ya es suficiente, yo ya sacrifiqué una higuera. Y dijo Dios: no, no es conforme a lo que tú dices, es conforme a lo que yo digo. El hombre, después de que Dios lo sacó del huerto del Edén, dice que el hombre ahora ya conocía qué era lo bueno y qué era lo malo. Conocía lo bueno y lo malo. Tenía una conciencia dentro de él que se activó y que el hombre podía decidir y podía darse cuenta si lo que estaba haciendo era bueno o era malo. Y Dios decidió colocar en esa conciencia las leyes que iban a decirle a ese humano, a ese ser humano, cómo hacer lo bueno y cómo era hacer lo malo. Pero Génesis 6 nos dice que Dios vio a la tierra y vio que el designio del corazón del hombre era continuamente el mal. Entonces Dios, por eso tomó un pueblo llamado Israel, y al pueblo de Israel le estipuló una serie de leyes, para que por medio de esas leyes ellos se regularan su conducta y se dieran cuenta lo difícil que era agradar a Dios, lo difícil que era querer salvarse por sus propios esfuerzos. Dios quería que el hombre entendiera que no se iba a salvar sin la intervención del cielo. Esa es la gracia de Dios. Cuando Adán pecó en el huerto, Dios no llegó a agarrarlo de latigazos. Sí lo exhortó, sí le hizo una llamada de atención, pero Dios no lo condenó, no lo agarró y lo metió en el infierno. Dios buscó una solución para el problema del pecado. Cuando Dios dio la ley, todas las leyes que Dios dio tenían la gracia incluida. Siempre había una opción, siempre había una solución para el problema de la infracción. Pero ¿qué sucedió con los israelitas? Los israelitas eran los encargados de llevar ese mensaje a las naciones, de que los demás pueblos entendieran de qué manera Dios quería que lo agradaran. Ellos tenían que anunciar, porque Moisés lo dijo cuando les dio la ley. Moisés les dijo: esta es una ley que va a regularlos, que les va a mostrar el camino, pero vendrá
otro. Oh, él lo dijo, Moisés lo dijo. Dios levantará otro profeta, mejor que yo, más grande que yo. A él tienen que escuchar, dijo Moisés. Les estaba diciendo, esta ley solamente es un medio para llegar al verdadero profeta. Esta ley solo es un medio para llegar al verdadero Salvador, al que los va a llevar al cielo. Esta ley solo los va a llevar a encontrarlo a él. Por eso es que cuando Jesús vino, Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sí lo pudo descubrir. ¡Aleluya! Cuando Jesús vino a ser bautizado por Juan, ¿por qué Jesús se tuvo que bautizar? No fue porque Jesús tuviera pecados. No. Tampoco es como lo enseñan algunos otros, que es para darnos ejemplo a nosotros. No. Jesús se bautizó por esta palabra que hay en Mateo 11. Mateo 11. Yo ya la compartí un día de estos en la enseñanza de entre semana. Mateo 11. Verso 13. Dice así: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué significa ese versículo? Que Juan el Bautista era el último mensajero del antiguo pacto. Era el último mensajero de la ley de Dios. Juan era el último baluarte y él traía un mensaje profético y un mensaje con autoridad para establecer leyes y reglamentos y estatutos. Juan el Bautista tenía la autoridad del cielo para decretar una ley, y Juan el Bautista fue el hombre que estipuló la ley del bautismo. No había nadie que quisiera acercarse al reino de Dios. No podía hacerlo si no era bautizado. Juan fue el que vino bautizando. El bautismo entre los judíos no era costumbre, no era práctica. La práctica del bautismo entre los judíos solamente era para los extranjeros que se adherían al pueblo de Israel. Pero Juan el Bautista llamó a los israelitas a bautizarse. Estableció el bautismo como una regla. ¿Y cómo? Si los israelitas tenían la ley, se decían que eran pueblo de Dios. Pero Juan les vino a decir: ustedes, generación de víboras. ¡Wow! Eso fue fuerte. Así les dijo Juan. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué les estaba diciendo Juan a los religiosos fariseos? Ustedes, porque están dentro de la casa de Israel, piensan que están libres del juicio de Dios. No, ustedes se han perdido adentro de la casa. Los fariseos señalaban a los gentiles, a los paganos, a los publicanos, a las rameras,
Los señalaban y le decían: uy, ustedes no se pueden acercar a nosotros. Nosotros somos tan limpios, somos tan puros, porque nosotros guardamos la ley del Señor. No te me acerques. Y el fariseo se hacía a un lado cuando miraba pasar un gentil. Y el gentil, el que no era israelita, se tenía que cruzar a la otra acera, porque no podía contaminar al fariseo. Oye, así hay algunos dentro de la iglesia cristiana que dice: no me toque, no toque al ungido, uy, no me va a contaminar. Hay un loco que está apareciendo ahí en internet, un negrito. No tengo nada contra los negros, pero contra ese negro sí. Un negrito que cuando va a las iglesias, desde el momento que comienza a predicar, le pide a 2 hermanos de la iglesia donde predica que se pongan en 4 patitas, porque él se para encima de ellos para predicar, porque dice que está tan santo y tan ungido en ese momento que no puede tocar el suelo porque esa tierra está contaminada. Eso dice ese depravado. Eso es un hijo del diablo. Ese está peor que los fariseos. Él cree que por su santidad, él cree que por su integridad, él cree que por la unción que supuestamente trae, que no puede tocar el suelo, que nadie lo puede tocar. No me toque, cuidado. Qué peligroso. Ese hombre anda perdido dentro de la casa. Qué terrible es cuando hay gente, hermano, que porque hoy es cristiano, que porque hoy ya cree que Dios, porque Dios lo perdonó supuestamente, ahora hace lo de los fariseos y señala a todo el mundo. Empieza a hablar del otro en mal, solo porque el otro lo mira más débil, porque el otro lo vio que se fue allá unos días de la iglesia y se fue a hacer quién sabe qué. Y entonces son expertos en señalar, son expertos en juzgar, son expertos en hablar mal del hermano solo porque falló. Porque ellos creen que ellos son tan rectos, que son tan santos, que son tan íntegros, que ellos nunca van a resbalar. Por eso la Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga. Se nos ha olvidado la misericordia a muchos. Se nos ha olvidado que nosotros simplemente somos seres humanos, que andábamos perdidos y que tuvieron misericordia de nosotros. ¿Y por qué a veces no tenemos misericordia de otro? Y alguien va a decir tal vez: hermano, pero es que usted también es así, le gusta juzgar. No, yo juzgo la doctrina que se predica en algún lugar, es diferente. Yo juzgo la falsa enseñanza que alguien da, pero no juzgo a la persona. No hablo mal de esa persona, de él, de su integridad, de su vida privada, de su vida matrimonial, de su hogar, de su trabajo. Hablo de las personas que cambian el mensaje del evangelio, que tergiversan el mensaje del evangelio, que están enseñando una falsa doctrina que está llevando la gente al infierno. Eso es diferente. Usted puede juzgar la palabra. La Biblia nos da autoridad para juzgar la palabra. Dice que nosotros debemos de juzgar lo que escuchamos, examinarlo todo, dijo Pablo. Podemos hacerlo, pero no las personas. El hecho de que una persona aquí venga con un pantalón, no podemos empezar a decir: oye, esa hermana es una mundana, y que quizás mi hermana es todavía. No podemos empezar a decirle que seguro es una zorra, es que seguro es una prostituta. No, usted está en graves problemas. Usted está perdido adentro de la casa. Hay que tener mucho cuidado con el legalismo. El legalismo no solamente es del tiempo de los fariseos. Hoy hay mucho legalismo también en muchas iglesias, que creen que porque usted no ande un vestido que arrastre el suelo, usted no es santa. No es así, Señor. Si yo le enseñara la predicación que hoy en la mañana compartí en el Corozal sobre la vestidura verdadera del cristiano, qué mensaje, hermanos, en la mañana. Juan fue fuerte con los fariseos. Ahí en Mateo 3 tenemos
la historia de Juan. Dice en el verso 6 de Mateo 3, y eran bautizados por él, o sea, por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Nótese que el bautismo de Juan no solamente era para gentiles o paganos, también era para judíos. Y la gente venía confesando sus pecados porque quería estar limpio para presentarse a Dios. El verso 7 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A hacer frutos dignos de arrepentimiento. Óigame, eso fue fuerte. Quiero que me entienda lo que estoy predicando. En la iglesia tenemos dos tipos de cristianos, o tenemos dos tipos de gente, como la parábola de los dos hijos de Lucas 15, del hijo que se descarrió y se fue al mundo, y del hijo que se quedó en la casa. El que se quedó en la casa, muy pocos hablan de él. Siempre se centra el mensaje en el hijo pródigo, en el hijo perdido, en el hijo descarriado, pero muy pocos se centran a ver la actitud del que estaba dentro de la casa. Uno se perdió porque se fue de la casa, pero el otro se perdió adentro de la casa. Y a ese tipo de perdición es a la que más miedo hay que tenerle. A veces en la iglesia tenemos esos dos tipos de hijos. Tenemos uno que está en la casa aquí, que nunca se ha ido allá al mundo, que nunca se ha ido a la feria, que nunca se ha ido, ha retirado de la iglesia, y dice: yo tengo 5 años desde que comenzó la iglesia, el Palacio del Rey, aquí he estado, nunca me he ido. Pero lo más seguro, estando 5 años aquí adentro, y es posible que hayas andado perdido dentro de la casa. Es peligroso, porque estando aquí adentro es posible que tu corazón no haya sido recto. Entonces usted que nos visita hoy, usted diga: oh, yo creo que este mensaje es más para los que ya días están aquí que para yo que vengo llegando. ¿Sí es cierto? ¿Y por qué para ellos? Porque a veces, hermanos, podemos caer en el pecado de los fariseos. Los fariseos, hermano, ellos creían. Dice el verso que sigue del que acabamos de leer. ¿Qué dice? Vamos a ver. Vamos a ver. Verso 9 dice: y no penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y hay algunos que dicen que Juan, cuando dijo eso, se estaba refiriendo a unos peñascos que habían, unas piedras que habían cerca de aquel lugar. No, señor. Juan estaba hablando de aquellos a los que los fariseos menospreciaban. Juan estaba hablando de aquellos perdidos. Allí venían publicanos, ahí venían prostitutas, ahí venían gente que se sabía que estaban hundidos en pecado, pero venían arrepentidos, dice, confesando sus pecados, y decían: Juan, bautízame, yo necesito limpiar mis pecados. Y entonces venían los fariseos así, ¿ve? ¿Quiénes se están bautizando? Ay, aquel, con razón, si ese gran prostituta. Ay, aquel otro, no, hombre, si ese gran ladrón. Hombre, ¿quién como yo? Nosotros no necesitamos de eso. Entonces pensó el fariseo que Juan los iba a tratar diferente, porque ellos eran hijos de Abraham. Y les dice Juan: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Y ya me imagino que ustedes estarán diciendo dentro de su corazón: ¿qué le pasa a este Juan? ¿Cómo nos insulta si nosotros somos hijos de Abraham? Abraham es nuestro padre. Y entonces le dijo Juan: ¿no saben ustedes
que creen que porque son hijos de Abraham pueden vivir como les da la gana. Ustedes no creen que Dios es poderoso para levantarle hijos hacia Abraham de estas piedras. Y señaló a los que ellos estaban menospreciando. ¡Wow! ¡Oh, aleluya! Denle un aplauso al Señor. Yo creo que cuando señaló allá, Juan quizás me estaba viendo a mí y dijo: allá en el siglo XXI, allá en el año de 1994, en una prisión en Costa Rica, ahí hay una enorme piedra que con nada ni en los hornos de Chiquila se ablanda. Pero dijo Juan el Bautista: esa piedra un día le va a caer el Espíritu Santo y lo va a pulverizar y lo va a transformar y lo va a hacer hijo de Abraham también. Por eso es que nadie puede juzgarme si Dios me ha llamado para ser hijo de Abraham. Oh, aleluya. Y a usted también lo ha llamado, y si a él le ha placido convertirlo en su hijo, ¿quién? ¿Quién sos vos, Satanás? Dígale al diablo para que me señales. Cuando le aparezca un vecino diciéndole: hombre, esta vieja chambrosa, esta vieja que hasta antier era gran zorrona. Ahí se le metían los maridos a la casa. Dígale usted: si ya Dios me perdonó, ¿quién es usted, señora? Pero háblele con dulzura, no le diga vieja ratera, ¿no? ¿Quién es usted, señora, para acusarme a mí? Solo porque ayer antier era una piedra, pero Dios tiene poder para transformar esas piedras. Aleluya. Gloria a Dios, aplaude al Señor. Gracias, Jesús, porque llegaste a mi vida y me cambiaste. Eso es una pedrada directa al corazón al fariseo. Dijo, o sea, le bajó el gas. Mire, hermano, dice, de esa gente en las iglesias hay más que cristianos verdaderos. ¿Ah? Fariseos de ese tipo que creen que solo ellos. Hay algunos, hermanos, que cuando se va de la iglesia así medio enojado, y ya no, si el pastor no viene a buscarme, yo no vuelvo. O sea, se cree peor que aquellos fariseos, ¿no? Qué importante. No, en este reino, hermano, en este reino, cuidado, porque no solamente irse para el mundo, no solamente irse de nuevo al adulterio, a la fornicación, a las borracheras, al homosexualismo, a las chiviadas, ahí a la feria en tu comunidad. No solamente eso es perderse, te puedes perder dentro de la casa. Una persona se puede perder siendo aquí un gran ungido en este teclado, y se puede perder tocando teclado. Se puede perder el que se sienta aquí a tocar la batería, bien bonito que le suena a veces, pero asentado aquí, y puede estar perdido dentro de la casa. Y dice, qué hermoso me siento aquí. Mira el montón de burros que están sentados allá, solo viéndome tocar. No, Señor, usted no, aquí no es el importante. Cuidado y no se vaya a perder adentro de la casa. ¿Usted cree que yo no me puedo perder aquí predicando en este púlpito, delante de esas cámaras, saliendo al mundo entero? Y la gente diciendo, wow, qué tremendo, qué mensaje, eso yo nunca lo había escuchado. Pero me puedo perder aquí, adentro de la casa, si comienzo a menospreciarlo a usted. El fariseo decía, wow, ya vamos a ver ese Juan que nos va a decir a nosotros. Ay, nos va a felicitar. Hombre, le bajó el humo. Y entonces aparece el Cordero de Dios, el santo, el perfecto, el que sí se merecía la alabanza, y aparece caminando por las calles al Jordán, humildemente. No levantaba la cabeza, no iba arrogante, iba humilde. Y llega y mira al peludo aquel de Juan y le dice, oíme, Juan, yo no puedo quebrantar la ley. Tú estableciste una ley, por eso dice la ley y los profetas.
eran hasta Juan. O sea, Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento y fue el último que determinó leyes. Y el bautismo fue una ley y no podía quebrantarle el Señor. Y llega y le dice Juan, he ahí el Cordero de Dios. Ahí viene, miren, el que yo les dije. Yo les dije que yo no era el Cristo. Yo les dije que detrás de mí venía. Ahí viene, les dice. Ay, todo el mundo pensó ver a Jesús tirarse un gran sermón, hacer un milagro. Y Jesús llega y le dice, Juan, bautízame, Juan. ¿Qué te pasa? Le dijo Juan. ¿Yo? ¿Bautizarte a ti? No, bautízame tú a mí, le dice. Y le dice Jesús, tú estableciste una ley y yo estoy obligado a cumplirla. Así que bautízame para que se cumpla la justicia de Dios. ¡Aleluya! Por eso es que Jesús es la justicia de Dios para nosotros. Somos justificados cuando creemos en Él, porque Él cumplió hasta la última de las leyes. Pero el fariseo, cuando le dijo Juan el Bautista, generación de víboras, dijeron los fariseos, hombre, ¿qué le pasa a este hediondo? Peludo, este greñudo, que ni la barba se corta. Hombre, que no friegue. Y se iban molestos. Pero vieron al verdadero Cordero, humildemente, cumpliendo la ley. El fariseo decía que cumplía la ley, pero no la cumplía. Andaba perdido adentro de la casa. Por eso cuando Jesús, con esto voy terminando, volvamos a Lucas 15. Y usted dice, se predicó 1 hora, hermano, para hablarnos de la moneda perdida. Si es que después de 1 hora, si usted no entiende lo de la moneda perdida, es que usted anda perdido dentro de la casa. Aleluya. Lucas 15. Wow. Aquí sí es cierto, hermano, que se sube la camiseta. Aquí sí es cierto que me gano la ofrenda, va. Es broma. Lucas 15. Consideremos hoy esto entonces para terminar. Lindo mi Jesús. Lucas 15. Leamos verso 1 primero y el 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaban? Los publicanos y los pecadores. Aquellos de que Juan dijo, estas piedras, hombre, piedras, pero andaban detrás de Jesús. Andaban detrás del juego, querían que los quemara ese juego. Se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ¿qué clase de predicador? ¿Qué clase de Mesías? ¿Qué clase de profeta? A los pecadores recibe y con ellos come. Mire cómo andaban de perdidos estos ingratos. La ley les enfermó la cabeza. Hay muchos hermanos que hoy en día en la iglesia la gracia les enferma la cabeza también. Ellos creen que son únicos y desprecian a los demás. Jesús, cuando vio que murmuraban, porque Él recibía a los publicanos y a los pecadores, les contó 3 parábolas. Y la primera es la parábola de la oveja perdida. La oveja perdida nos habla de alguien que estando dentro de la casa va y se sale del redil y se pierde. Ya estudiamos eso el domingo anterior. Eso Jesús luego lo volvió a poner en ejemplo en la parábola de los 2 hijos, la parábola del hijo pródigo. Del hijo que pidió la herencia y se fue a malgastar todo. Se fue y se perdió en el mundo. Pero ya vimos la historia, cómo él reaccionó y dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero dice la historia
que cuando el hijo menor regresa donde su padre lo recibe con alegría. Su padre sale al encuentro y lo besa y le dice a sus criados: este es mi hijo que se había perdido, pero ha sido encontrado. Traigan, dijo, vestidura nueva y colóquenle. Traigan un anillo y pónganselo en su mano. Y traigan sandalias y pónganlas en sus pies. Eso está en el verso 22 del capítulo 15. Lucas 15, 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el vestido, el mejor vestido, el mejor, y vestidle. Ni siquiera dijo: pónganselo ahí para que se vista. No, vístanlo. Vístanlo. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué le estaba diciendo con esto su padre? Yo no te estoy recibiendo como un jornalero. No te estoy recibiendo ni siquiera como un esclavo. Yo te estoy recibiendo como mi hijo. Eso fue lo que hizo con nosotros, hermano. Nosotros andábamos perdidos, descarriados, y venimos al Señor y Él nos perdonó. Pero mire lo que sucede con el otro hijo, con el hijo mayor. Dice el verso 23: trae el becerro gordo. O sea, no dijo traigan el más flaco, traigan el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Estaban felices, estaban disfrutando una gran fiesta. Pero ahí faltaba alguien, hermano, en esa fiesta. El verso 25 dice: y su hijo mayor, o sea, el hermano del que andaba perdido, estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué ha pasado? ¿Qué es esta bulla? El criado le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces, mire la actitud de este hijo mayor en el 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Mire qué terrible, hermano. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Y qué le dijo el padre? Entonces el padre le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado. Uno se fue a perder en el mundo, hermano, pero el otro estaba perdido en la casa. Mire qué le dijo este hermano mayor al padre: tu hijo ha ido a malgastar todo, ha consumido todo con rameras. ¿Por qué dijo con rameras? ¿Acaso fue que él fue a ver a dónde andaba gastando el dinero el hermano menor? Yo me pregunto, ¿no cree que lo más correcto que este hermano mayor, si le hubiera dolido la partida de su hermano, si él hubiera tenido misericordia, hermano, en vez de juzgarlo cuando regresó, él hubiera dicho: yo tengo que ir a buscar a mi hermano que se ha ido? Nunca tomó la actitud de buscarlo. Nunca fue a los lugares donde andaba este hermano perdido a buscarlo y a decirle: vuelve, hermano. Sí estaba listo para juzgar, hermano, pero nunca para tener misericordia. Este hijo estaba en la casa, pero estaba perdido dentro de la casa. A veces nos pasa lo mismo en la iglesia. Hay algunos que están dentro de la iglesia, pero solo están señalando al otro, solo juzgándolo.
Son expertos en levantar la mano y el dedo para acusar las fallas del otro. Pero mi pregunta aquí es, ¿eres como este hermano mayor? ¿Estás como porque Jesús contó la parábola de la moneda perdida, como diciendo, primero les dijo la oveja perdida, hay unos que se salen del redil y van y se pierden, como estos publicanos, como estos pecadores. Pero luego contó la de la moneda perdida, que se extravió adentro de la casa. Como diciendo, hay unos que se pierden adentro de la casa. Ahora yo les quiero cerrar con algo de un mensaje anterior. Les recuerdo que cuando Jesús murió en el lugar de Barrabás, donde Barrabás iba a morir, les explicaba que la palabra Barrabás, el nombre Barrabás, viene del arameo bar, que significa hijo, y abá, que significa padre. Barrabás significaba el hijo del padre. Jesús ahora aquí va a hablarnos él como cuál es el comportamiento del verdadero hijo mayor, del verdadero hermano mayor. Jesús sí fue a buscar el hijo del padre que estaba perdido. Él sí fue en busca de su hermano menor. No le estoy diciendo con esto que Barrabás era hermano de Jesús, no era hijo de María, pero Barrabás nos representaba a nosotros como el hermano menor de Jesús. Andábamos extraviados y él sí dejó la casa del cielo para venir a buscarnos. ¿Para qué? Para volvernos a conectar con el cielo mismo. ¡Aleluya! El hermano menor se había ido de la casa y había perdido relación con su padre. Perdió conectividad, pero allá donde estaba desconectado dijo, volveré a la casa de mi padre, volveré a ir a conectarme de nuevo. Pero el hermano mayor, escuche esto, con esto termino. El hermano mayor estaba dentro de la casa, pero estaba desconectado. Lo dijo, ¿cómo haces fiesta por este que andaba perdido? Has matado el becerro más gordo y a mí ni un cabrito me has dado. Y el padre le dijo, si yo todo lo que tengo es tuyo, lo que pasa es que tú vives desconectado de mí y por eso no aprovechas de las bendiciones. Cuando usted está en una iglesia y solo sirve para juzgar, solo sirve para señalar, nunca sirve para ayudar a levantar al caído. Usted está dentro de la casa, pero está desconectado y no tiene acceso a las bendiciones de Dios. ¡Aleluya! Póngase de pie que vamos a orar. Oh, bendito Jesús. Hoy vamos a orar y vamos a decirle a papá, yo no me quiero perder dentro de la casa. Y si tú sientes que has estado perdido, que has estado dentro de la iglesia, pero vives desconectado, di, yo creo que yo soy la moneda perdida. Yo me perdí dentro de la casa. Hombre, necesito que me enciendan una luz y que me encuentren. Oremos, hermanos. Oh, yo creo que hoy es noche de arrepentimiento. Hoy es noche de decirle, Señor, no solamente irse al mundo de pecado es perderse, también se puede perder uno dentro de la casa. Yo no quiero ser como este hermano mayor de la historia. Oh, este hermano mayor, estando en la casa, en vez de alegrarse por su hermano menor, él se enojó. Señor, que yo no me enoje cuando alguien vuelve, que cuando tú quieres usar a alguien en que haya hecho lo malo, Señora, dame un corazón humilde. Dame, Señor, un corazón sano para amar a aquellos que fallan, para tener misericordia. Yo no quiero ser como un fariseo que cree que por estar dentro del pueblo y que por tener a Abraham por padre, ellos estaban bien. No, Señor, yo no quiero que el día que me encuentre contigo me suceda la de Adán y que tenga que esconderme porque estoy desconectado. Oh Señor, yo quiero vivir conectado siempre contigo. Por eso tu palabra dice que para conectarse de nuevo con el cielo es necesario nacer de nuevo. Oh Señor,
esta noche es mi noche. Yo creo que en esta noche, yo creo que esta noche hay personas que necesitan pedirle perdón a Dios. Esta noche, o si usted me está viendo en otra nación por internet y usted dice: yo creo que esta palabra a mí me ha caído perfectamente, porque yo en la iglesia solo he servido para señalar, para juzgar. Yo siempre he creído que yo soy el mejor. Yo siempre he pensado que yo soy el único que hago las cosas bien. Pídele perdón a Dios y dile: Señor, me he equivocado. Señor, he estado dentro de la casa, pero aún aquí dentro de la casa he andado perdido. Yo quiero ser como Jesús, que Jesús, como el hermano mayor, no solamente fue a buscar a la cárcel a aquel que tenía por nombre Hijo del Padre. Él llegó y le dijo a Barrabás: Barrabás, vengo por ti. Yo vengo a morir en tu lugar. Barrabás, yo vengo a buscarte para sacarte de esa celda. Vuelve a la libertad. Y hoy a nosotros Jesús nos dice lo mismo. Tú también eres un hijo del Padre. Yo vengo a buscarte. Sí, Señor. Jesús te dice hoy: si has estado perdido, esta es tu oportunidad de volver. Como el hijo pródigo, vuelve. Que no te importe aquellos que te señalan, porque siempre habrán fariseos. Siempre habrá gente que dentro de la casa ande perdido como la moneda perdida. Pero tú dile: Señor, perdóname por haber abandonado tu casa. Y si tú eres de esos que te sientes que dentro de la casa estabas perdido, dile: Señor, gracias por encontrarme. También por mí harás una gran fiesta, porque yo también estaba perdido. Porque aunque yo estaba perdido, tú me has encontrado. Yo quiero que usted junto conmigo le dé gracias al Señor y que diga: Señor Jesús, gracias Jesús, porque tú no eres como la historia del hermano mayor. Tú no eres como el hermano mayor del hijo pródigo. Tú eres como el hermano mayor de Barrabás, que fuiste en su búsqueda. Gracias Jesús, porque tú viniste a buscarme, porque yo era el hermano menor y me había perdido. Gracias Jesús, dígale, porque tú no eres como los fariseos. Tú sí recibes al pecador y no te importa lo malo que haya hecho. Dile: Señor, gracias, porque tú no miraste las maldades que yo había hecho, sino que te gozaste al ver que hoy he venido a buscar el perdón. Dígale: gracias Jesús. Yo quiero que tú seas siempre ese hermano mayor que sí abandonó su casa y su comodidad por venir a buscarme. Dígale: gracias Jesús por encontrarme, y que no te importó lo sucio que estaba, no te importó lo hundido que estaba, porque tú no eres como los fariseos, que solo creen que su justicia es suficiente y que su rectitud es suficiente. No, Señor, si no fuera por tu gracia, hoy yo no podría estar en esta casa. Pero gracias a tu gracia sublime,
Gracias porque tú no me aplicaste la ley, sino que me regalaste tu gracia y me perdonaste. No importa, Señor, si hay gente que me acusa, que me señala, hay gente que me ofende por lo que yo era, por lo que yo hice de malo. No me importa, Señor, si tú me has perdonado y tú me has recibido. Eso es lo que a mí me basta, y con eso estoy feliz. Yo quiero que usted ore conmigo diciéndole: Señor, quiero tener un corazón como el tuyo, porque tú dijiste: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dile: Jesús, yo quiero parecerme a ti, y no quiero parecerme al hermano mayor de la historia de esa parábola. No, Señor, yo no quiero ser como él. Yo quiero ser como tú, tener tu mismo corazón, tener ese mismo amor por el que anda perdido. Gracias, Jesús, porque yo agradezco que me has perdonado y que no me señalaste. Así, Señor, quiero ser. Quiero perdonar a todos aquellos que se equivocan. Y quiero, Señor, amarlos como tú me has amado, perdonarlos como tú los has perdonado, y tenerles paciencia como tú me tuviste paciencia a mí. Y así como tú te alegraste porque yo recibí tu perdón, yo me voy a alegrar cuando otro se acerque a ti, no importando de dónde venga y hasta dónde haya caído. Gracias, Jesús. Yo quiero ser como tú, dígale. Gracias, Jesús. Amén.